sea, es un antiagregante plaquetario. Es el AMP5. Entonces también es un inhibidor plaquetario. Las sustancias que activan la adenilciclasa, ¿sí o no? Entonces acá activan esta enzima, la PGL2 prostaciclina, y también otras sustancias como vamos a ver, prostaglandina E1, por ejemplo. Prostaglandina E1 también activa la adenilciclasa. Entonces, estas sustancias también son antiagregantes plaquetarios. Pues L2, prostaglandina E1, antiagregantes plaquetarios. O sea, sustancias que frenan la activación plaquetaria. Frente a otros que vamos a ver, que son los agregantes plaquetarios. Vamos a ver cuáles son. Entonces, cuando la plaqueta se activa, vamos a sintetizar, cuando la plaqueta entra en activación, sufre una transformación. Tiene una enzima en la membrana que es la fosfolipasa A2, que transforma el fosfolípido en ácido araquidónico. Ácido araquidónico. Y luego el ácido araquidónico va a seguir su metabolismo a evolucionar y producir finalmente tromboxano. Y movilización de calcio, que son agregantes plaquetarios importantes. Entonces, agregantes plaquetarios tenemos acá. Entonces, el tromboxano A2 y el calcio. El calcio que es un detonante de la activación, la reacción plaquetaria. Pero a punto de partida de esta enzima, entonces el fosfolípido es transformado a ácido araquidónico. Y por otros pasos metabólicos llega hasta la generación de tromboxano, que es un potente agregante plaquetario, y la movilización del calcio intracelular, que son agregantes plaquetarios. En cambio, el AMP5 es un antiagregante porque inhibe a la fosfolipasa 2 y devuelve el calcio hacia el interior de la célula. Por eso es antiagregante. Ese es el mecanismo antiagregante del AMP5. Cuando la plaqueta reacciona, o sea, se activa frente a algún mecanismo, sustancia o contacto, las plaquetas que están en reposo, por ejemplo, por el detonante del calcio, generación de calcio, digamos, por ejemplo, por este mecanismo, la plaqueta se activa y se vuelve adhesiva, o sea, adhesividad plaquetaria. Primer paso, se transforma la arquitectura de la membrana, que también tiene características especiales, la plaqueta, que no tiene las demás células del organismo. Tienen una carga enorme de carbohidratos, por ejemplo, en la submembrana, que interviene en la agregación. Por ejemplo, la plaqueta tiene gránulos de serotonina,
gránulos densos, de manera que se vuelve adhesiva, o sea, tiende a unirse una con otra, a pesar que las plaquetas tienen una carga negativa, cómo después se van a unir unas con otras. Entonces viene acá otra fase de adhesividad, luego viene agregación, otra fase de liberación, liberación 1, liberación 2, sobre todo ¿de qué? ¿Qué liberan? Adenosina difosfato, que va a perpetuar la reacción, porque el ADP es otro agregante plaquetario. ADP. Entonces, estas son fases de la reacción plaquetaria frente a un estímulo, o cuando los vasos se han abierto y las plaquetas entran en contacto con el colágeno, se activan, se produce adhesividad, liberación 1, liberación 2, agregación, y luego viene contracción, porque las plaquetas tienen una proteína contráctil que se llama trombostenina. Entonces las plaquetas, les he dicho, pese a su carga negativa, se unen unas con otras sin dejar espacio alguno, formando lo que se llama el trombo plaquetario primario, y además se contrae porque gracias a esa proteína. Trombo plaquetario primario. Es la primera defensa que tenemos frente al riesgo de sangrado. Se rompen nuestros capilares, se activan las plaquetas por el contacto fuera del vaso, migran, se agregan y tapizan la lesión. Entonces el sangrado disminuye y desaparece. Eso vamos a hacer en la práctica. Muy bien. Entonces, lóbulo de la oreja, una lanceta, una herida en el lóbulo de la oreja y comienza a sangrar. Recogemos en un papel filtro estas gotas, tomamos tiempo y hasta que cesa de sangrar, entre 1 a 4 minutos. Esto se llama tiempo de sangría, por el método de Duke. Ahí está. Este es el otro aspecto en coagulación que vamos a hacer en la práctica. Limpiamos el lóbulo de la oreja, algodón o alcohol, agarramos una lanceta estéril, tomamos el lóbulo, pinchamos, introducimos la lanceta y listo. Esperamos, comienza a sangrar. Recogemos ese sangrado en un papel filtro y el tiempo corre y cesó de sangrar. Gracias a la agregación plaquetaria, a la contracción, a la formación del trombo plaquetario. Si es que tenemos plaquetas en número normal y si es que tenemos plaquetas normales, función preservada, calidad de plaquetas normales, porque hay enfermedades de trombocitopenia y alteraciones disfuncionales de las plaquetas también, que no liberan, que no son adhesivas y que no se contraen frente a determinadas moléculas. Todo este proceso tiene un consumo de ATP, gasto de energía, pues. La fuente de energía de las células es la adenosina trifosfato. Este enlace ya energético se consume en este proceso metabólico. Esto puede estar constantemente sucediendo si nuestras plaquetas están siendo activadas. Entonces hay una serie de activadores plaquetarios. Por ejemplo, sustancias de bajo peso molecular. Ahí está una de ellas, ADP. El ADP es un activador plaquetario.
La adrenalina también es un activador plaquetario. Las sustancias proteolíticas son activadores plaquetarios. Trombina, tripsina, papaína, veneno de serpientes, tremendos activadores plaquetarios para generar trombosis, trombos plaquetarios, o sea, de alto riesgo. Ustedes saben que por eso el veneno de serpiente podemos morir, porque se generan fenómenos de sangrado y trombosis que pueden ser graves. Entonces, son sustancias proteolíticas. También productos de degradación del fibrinógeno son activadores plaquetarios. Productos de degradación del fibrinógeno. Con partículas, por ejemplo, de látex, virus, complejos antígeno-anticuerpos, son activadores plaquetarios. En cambio, existe otro grupo que son inhibidores plaquetarios. Entonces vemos, para interpretarlo bien esto, vemos el AMP cíclico. Inhibidores plaquetarios entonces son los activadores de adenilciclasa. Sustancias biológicas normales, prostaciclina, prostaglandina 1, y una sustancia farmacológica, el famoso persantín, que es un piridamol, que activa la adenilciclasa e inhibe la fosfodiesterasa. ¿Y por qué les estoy mencionando un producto farmacológico? Porque acá es interesante. En la gran investigación de la función plaquetaria se descubre, ya conociéndose el AMP cíclico, se descubre el piridamol, que la Hoffman Roll se le pone el nombre de persantín, y con una gran propaganda universal dicen: ahora los infartos de miocardio van a casi desaparecer, porque vamos a frenar la activación plaquetaria y no se va a generar la trombosis, el infarto agudo de miocardio, etc. Descubren el famoso persantín, que inclusive hasta ahora se sigue usando, es un piridamol. Pasa el tiempo y la prevalencia de la enfermedad cardiovascular sigue igual, no se modifica. Entonces la cosa no era tan simple. La activación plaquetaria y su participación en los mecanismos de coagulación y trombosis es mucho más compleja. Para decir que simplemente porque vamos a mantener un buen embalse de AMP cíclico, por mantener un buen embalse de AMP cíclico vamos a frenar la activación plaquetaria y no vamos a frenar la generación de trombosano, movilización de calcio, etcétera, y vamos a disminuir el riesgo cardiovascular. No ha pasado. Entonces seguimos y se sigue investigando en qué otros niveles más se puede frenar la activación de las plaquetas. También son inhibidores plaquetarios los antidepresivos tricíclicos, y también son inhibidores plaquetarios sustancias antiinflamatorias como el ácido acetil salicílico. Ustedes saben que el ácido acetil salicílico tiene más de 100 años de descubierto y se sigue utilizando en la terapia de prevención del infarto en determinados grupos clasificados de pacientes de riesgo. Ácido acetil salicílico, la aspirina, más de 100 años de descubrimiento.
También la fenilbutazona, pero la fenilbutazona es una sustancia, bueno, utilizada, descubierta por un laboratorio, creo que el laboratorio Genji, y salió como un gran antiinflamatorio, sobre todo para la terapia dolorosa de la artritis reumatoide, muy bien potente antiinflamatorio. Entonces comenzó a usarse casi masivamente, hasta para una faringitis. Uno se aliviaba. Pero pasa el tiempo y resulta que la fenilbutazona era una sustancia mielotóxica de primer orden. O sea, puede llevar a la aplasia medular y la muerte. Aplasia medular grave es una condición clínica prácticamente mortal. Imagínense, medulosis que no produce glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, y todos a vivir. La fenilbutazona. ¿Cómo se llamaba este producto? Ustedes no lo han conocido, menos mal. El famoso Tandy del laboratorio Genji. Década, creo que era la década del 60. Todavía ustedes no existían. Se suprimió del mercado como mielotóxico de primer orden. Así hay sustancias mielotóxicas que pueden dañar la médula ósea. Lo que pasa es que se entusiasmaron científicos por su gran poder antiinflamatorio y sin un estudio clínico previo suficiente, lo lanzaron al mercado. Y miren la experiencia, un veneno gravísimo. El famoso fenilbutazona está proscrito, es mielotóxico. Entonces, así hay sustancias mielotóxicas o que han ingresado al mercado y después, con el uso clínico, nos damos cuenta de que tiene consecuencias graves. Entonces, las plaquetas están circulando en la sangre provenientes de la médula ósea, que no tiene reserva de plaquetas. Se forma por el proceso de la trombopoiesis, provenientes del megacariocito, por fragmentación del citoplasma. Pasan a la sangre, circulan en un 80% circulando y un 20% en reserva en el vaso. Así circula. Vida media 10 días. Formación 10 días. Pero no hay reserva no existe reserva de plaquetas. No tenemos reserva de plaquetas en la médula ósea. Por consiguiente, la única solución para el paciente en riesgo y sangrado es la transfusión de plaquetas. Factor plaquetario 3 y factores plasmáticos de la coagulación sanguínea. Que son 15 proteínas a excepción del calcio, que en forma secuencial y en cadena y como una cascada, por eso se llama la cascada, se van activando unos por otros hasta generar la formación de trombina. La protrombina se transforma en trombina y esta enzima proteolítica que estamos mencionando, la trombina, que constantemente se está formando en el plasma, va a transformar el fibrinógeno en fibrina y coágulo estable. Ahí viene otra proteína que lo estabiliza, el factor 13, y se forma el coágulo definitivo que dura mucho más que el trombo plaquetario primario. Y cuando el organismo ya no necesita
el coágulo frente al sangrado, viene otro sistema que lo disocia. Es el sistema fibrino. ¿Ya nos hemos cansado? ¿Está bien? Cansado. ¿Ah? Este esquema lo tiene que tener bien grabado. Miren, ¿ah? Sin ver este esquema es difícil. En la plaqueta es un inhibidor de la función celular. En cambio, el AMP en los demás sistemas es un mensajero de primer orden para el metabolismo, para la activación. Esa es la gran diferencia. Entonces, sustancias que promueven la elevación del AMP cíclico son antiagregantes. Muy bien. Ahí está, prostaciclina, prostaglandina 1, esto es farmacológico, el percentil, el clinamol, etc. Y además que inhiben la fosfodiesterasa para que no se desdoble y se embalse el AMP cíclico. Entonces, es un antiagregante. Se han activado, se ha producido la reacción plaquetaria, ¿no? Ahí está, hemos aprendido lo que es la reacción plaquetaria. Se genera el factor plaquetario 3 que interviene en el sistema de la coagulación sanguínea. En el sistema de la coagulación sanguínea, el primer factor que se activa es el 12, en la nomenclatura de números romanos. O sinonimia, Hageman, con H, Hageman. Porque la sinonimia generalmente se refiere al nombre del paciente en que se descubrió el factor. Se activa el factor 12, después se activa el factor 11, después se activa el factor 9, después se activa el factor 8. Y cuando se activa el 9 y el 8, se suma el calcio y el fosfolípido plaquetario. Fosfolípido plaquetario. O sea, 1, 2, 3, 4 factores que van a activar al factor 10, que es el factor Stuart. Y luego se activa el 5, después la protrombina, que va a transformar el fibrinógeno en fibrina. Cierre, por favor. Y luego viene el factor estabilizador de la fibrina, que es el factor 13. Esta es la vía intrínseca. Y por la vía extrínseca, el 10 se va a activar por el factor 7, por la tromboplastina tisular, que es el factor 3. Y también se suma aquí el calcio y el fosfolípido plaquetario. Esta es la vía extrínseca. Pero me dirán, usted dijo 15, faltan 2. Cuando se activa el factor 12, también participa el factor Fletcher y el factor Fitzgerald, que es un quininógeno de alto peso molecular. Y el Fletcher es una calicreína. Es una calicreína. Y este es el quininógeno de alto peso molecular. Fitzgerald. ¿Ya ven? Sinonimia. 15 factores. Entonces, siempre se está generando trombina. La protrombina es el 2 que genera trombina. Y la trombina transforma el fibrinógeno, que es el 1, en fibrina. Y es estabilizado por el factor 13, que es el factor estabilizador de la fibrina. O sea que hemos dibujado la cascada. Nos salió la cascada.
Entonces, nos salió la cascada. Vamos a... Entonces, con este esquema nos facilita hablar del proceso de la coagulación de la fase más importante, que es la fase plasmática, de los factores plasmáticos de la coagulación. Frente a un estímulo determinado, si se activa el Hahnemann, después sigue esta cascada de activación hasta que se genera trombina y luego el fibrinógeno se transforma en coágulo, en fibrina. Vía intrínseca, vía extrínseca. Estas dos vías se estudian y se chequean en un paciente que va a ser sometido a cirugía para ver si tiene la integridad de su sistema normal. Porque ¿cómo van a programar un paciente a cirugía si no le han chequeado su coagulación? Aparte de su tiempo de sangría, su tiempo de coagulación, que también vamos a ver en el tubo Lee-White, y otras dos pruebas más que son tiempo de tromboplastina parcial, tiempo de protrombina. Entonces, el tiempo de tromboplastina parcial gobierna toda la fase inicial, intrínseca y la fase común. Esta es la fase común, ¿no es verdad? Es una I, este es el punto de convergencia, el Stuart, esta es la fase común. Y el tiempo de protrombina gobierna la fase extrínseca y también la vía común. Muy bien. Entonces, si yo tengo resultados de laboratorio en que me dicen que el tiempo de tromboplastina parcial está normal, pero el tiempo de protrombina está anormal, entonces, ¿dónde está el problema? En la vía extrínseca, pues, lógico, no en la vía común, porque si estuviera alterado la vía común no estaría normal el tiempo de tromboplastina parcial. Entonces, si el tiempo de protrombina está alterado, el problema está en la vía extrínseca, lo más probable en el 7. Así se interpreta y se estudia. En la próxima clase les voy a ampliar y les voy a decir, yo tuve un caso en que la niña, así fue el cuadro clínico, nace la niña y comienza a sangrar el cordón umbilical. Ustedes saben que a todo recién nacido le ponen vitamina K. A ustedes también se han puesto. Pregúntenle a su mamá. Les han puesto a todos, nos han puesto vitamina K, porque el recién nacido tiene deficiencia de vitamina K porque recién está desarrollando su hígado y su flora intestinal. No tiene vitamina K. Y como de la vitamina K dependen 4 factores, vitamina K depende el 2, el 7, el 9 y el 10. 4 factores dependen de la vitamina K. El niño por eso tiene tendencia al sangrado. Entonces, el cuadro clínico que se denomina hemorragia del recién nacido es el trastorno adquirido o de sangrado más frecuente clínicamente. Por eso, prevención, vitamina K a todos recién nacidos. Pero a esta niñita ya le habían puesto vitamina K, comenzó a sangrar el cordón, comenzó a hincharse, hematoma. Viene el otro turno de enfermería, el pediatra, sigue creciendo el hematoma. Viene el otro turno y el pediatra comienza a preocuparse, y la bebé ya está pálida. Imagínense pues a una niña de apenas 3 kilos de peso con un tremendo hematoma y no sabe qué hacer. Y recurre a la transfusión sanguínea. Le ponen sangre a la bebé y comienza a disminuir el problema, se controla y finalmente le dan de alta con el falso diagnóstico de hemorragia del recién nacido. Si le habían puesto vitamina K,
Entonces le citan a la madre para un control, como le habían puesto transfusión sanguínea, para un control. Viene la madre, laboratorio, consultorio, le pinchan el dedito, como vamos a hacer en el laboratorio, le cargan su hematocrito, para hacer su hemoglobina, hematocrito, hemograma, todo, y listo, le ponen su algodón, le envuelven y la mamá se lo lleva. Y en la casa la mamá, cuando lo descubre, todo estaba manchado, el dedito seguía sangrando de esa herida puntiforme. Claro, si la mamá hubiera atinado por lo menos a presionarla, entonces hubiera presionado los capilares y todo no seguiría sangrando, por lo menos. No, seguía sangrando. Se asusta y lo lleva otra vez al hospital, a emergencia, y dicen, pero si esta niña ha sangrado después del parto, tuvo hemorragia recién nacido. Otra vez le ponen sangre. Y se limita el problema, pero dicen, este es ya el segundo episodio, hay que investigar. ¿Qué está pasando con esta bebé? La hospitalizan. Y ahí empieza nuestro estudio, entre el hematólogo todo, y oh sorpresa, ¿saben qué encuentro? Claro, ¿cómo estaría en esta niña? El tiempo de tromboplastina parcial, prolongado. Tiempo de protrombina, prolongado. El tiempo de coagulación, prolongado. Todo anormal. Entonces, ¿qué puede ser esto? Sigo investigando el aparente coágulo que veo en el tubito, le hago un frotis, lo veo y solamente veo plaquetas, pero no veo nada de fibrina, que son unos filamentos así que se ven. No había nada, solo plaquetas. Sospecho y todo, le hago dosaje de fibrinógeno y encuentro esto, 0. No, tenía 15 miligramos, porque había recibido sangre. Pero ¿qué significa 15 miligramos si el embalse de fibrinógeno normal es de 150 a 350 miligramos por 100? La bebé tenía solo el fibrinógeno de la transfusión, de la parte plasmática. Sigo estudiando y resulta que la niña tenía ausencia de fibrinógeno. Por eso todas las pruebas eran anormales. ¿Cómo iba a haber coágulo si no había fibrinógeno? Se generaba hasta acá trombina, pero en vacío. No había proteína, no había coágulo. Fibrinogenemia congénita. Entonces, lo dejamos para mañana, porque este cuadro lo va a resumir todo. Porque acá nos falta poner un gran grupo de un sistema que se llama activadores e inhibidores de la coagulación. Este es el sistema de los factores plasmáticos de la coagulación. Anterior está el sistema vascular, cuando nos defendemos por el espasmo vascular, cuando nuestros vasos tienen capa muscular, hay constricción, puede disminuir la hemorragia, etc. Son fenómenos vasculares de defensa, sistema vascular. El sistema plaquetario, 2, el sistema de los factores plasmáticos de la coagulación. Luego, los activadores e inhibidores de la coagulación, 4. Quinto sistema, el sistema que remueve el coágulo, fibrinógeno. Ese sistema es el plasminógeno que se transforma en plasmina, y la plasmina disocia el coágulo en productos de degradación, sistema fibrinolítico. Y el plasminógeno es activado por una proteína, el TPA, activador tisular del plasminógeno, TPA.
del endotelio vascular. Activa el plasminógeno, se genera plasmina y es el sistema fibrinoide. Pero el plasminógeno es también un activador de la coagulación sanguínea, porque activa al 5 y al 8. O sea, activa la cascada. Es un activador. El plasminógeno también puede ser activado por la uroquinasa. Entonces la uroquinasa también es un activador de la coagulación. El activador tisular del plasminógeno, que es el TPA, que puede generar no solo pues la línea de fibrinolisis, sino también la coagulación sanguínea, el TPA, tiene un inhibidor que se llama inhibidor del activador tisular del plasminógeno, que es el llamado PAI-1. Porque si comenzamos a decir ya va a parecer trabalenguas. El PAI-1 es un inhibidor del activador tisular del plasminógeno. ¿Eh? Viendo el esquema es fácil decirlo, ¿no? Pero de memoria de repente no sé. El PAI-1 entonces es un inhibidor del TPA. Y a su vez el PAI-1 tiene un inhibidor, un inactivador, que es la proteína C. Proteína C. Entonces la proteína C es un inactivador del inhibidor del activador tisular del plasminógeno. Qué fastidioso decir así, no, tenemos que ver el esquema. El TPA tiene un inhibidor, que es el PAI-1, y el PAI-1 a su vez tiene un inactivador, que es la proteína C, que es un inhibidor de la coagulación sanguínea. Ahí está. Acá tenemos un inhibidor de la coagulación sanguínea. Es un inhibidor de la coagulación sanguínea, la proteína C y la proteína S, que es su cofactor. La proteína S es un cofactor. Inactiva al PAI-1. Y el PAI-1 frena a su vez el activador tisular del plasminógeno. El otro inhibidor de la coagulación es la antitrombina 3. Antitrombina 3. La antitrombina 3 que frena lógicamente la trombina. La antitrombina 3 que frena la trombina y luego al factor 10, al factor 9 y al factor 7. Entonces, la proteína C, ¿cómo actúa como anticoagulación? Inhibe al 5 y al 8. Lo contrario del plasminógeno. El plasminógeno lo activa, ¿no es verdad? 5 y al 8. La proteína C inactiva al 5 y al 8. Pero además inactiva al PAI-1. Entonces, al activar al PAI-1, deja libre el activador tisular del plasminógeno. Entonces se genera plasminógeno, plasmina y se produce fibrinolisis. Entonces, la proteína C tiene una acción doble: anticoagulante y fibrinógeno. Y acá falta algo más. Existe una antiplasmina. Antiplasmina. O sea, esta sustancia es inhibidora de la fibrinolisis. Claro, si bloquea la plasmina,
es inhibidora de la fibrinolisis. El PAI-1 también entonces es un inhibidor de la fibrinolisis. Si inactiva el TPA, entonces no se genera plasminógeno-plasmina. Entonces el PAI-1 y la antiplasmina son inhibidores de la fibrinolisis. ¿Qué les parece? Ya completamos la cascada, los activadores. ¿Cuáles son los activadores? Uroquinasa, plasminógeno, que actúa al 5 y al 8, y el TPA. Inhibidores, la proteína C, que inhibe al 5 al 8 y inhibe al PAI-1, antifibrinolisis, fibrinolisis. Y la antitrombina 3 inhibe al 10, al 9 y al 7. Activadores, inhibidores, inclusive inhibidores de la fibrinolisis, antiplasmina 1 y PAI-1. Eso podríamos ponerlo acá en la base, en la leyenda. Esta es inhibición y esta es activación. Entonces, en resumen, la coagulación sanguínea es un proceso complejo donde intervienen 5 sistemas diferentes: vascular, plaquetario, activadores, factores plasmáticos de la coagulación, activadores e inhibidores de la coagulación y sistema fibrino. 5 sistemas. Por eso la cosa es compleja. Muy bien, hemos llegado hasta aquí.